Es una historia que seguro hemos escuchado, ¿no? Alguien que entrena muchísimo, que parece estar en una forma física increíble y de repente se lesiona. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, muchas veces la respuesta no está en la cantidad de ejercicio, sino en la calidad. Justo ahí, en el cómo se mueven, está ese eslabón débil que vamos a analizar hoy. Y esta es la pregunta del millón. Vivimos un poco obsesionados con los números, ¿verdad? Correr más kilómetros, levantar más peso, hacer más repeticiones. Pero, ¿y si el verdadero secreto para rendir al máximo, y sobre todo para no lesionarse, no estuviera en la cantidad, sino en esos pequeños detalles que se esconden en cada movimiento? Así que, para empezar a desenredar este tema, tenemos que hablar de esto, la calidad del movimiento. Pensemos en esto como la clave oculta, lo que nos permite entender de dónde vienen los problemas, muchas veces incluso antes de que aparezca el dolor. Entonces, ¿qué es exactamente un patrón de movimiento? A ver, es como la coreografía personal del cuerpo. No se trata de qué se hace, sino de cómo se hace. Da igual si es algo tan simple como levantarse de una silla o tan complejo como un saque de tenis. La verdadera información está en los detalles de esa ejecución. Y justo esto es lo que busca un análisis funcional. No se enfoca solo en si el movimiento se completó o no, sino en cómo lo logró el cuerpo. ¿Fue un movimiento limpio, fluido, coordinado? ¿O hubo compensaciones? O sea, esos pequeños atajos o trampas que el cuerpo hace para lograr el objetivo. Esos atajos, repetidos una y otra vez, son los que generan una sobrecarga que al final puede terminar en una lesión. Pensemos en esto como si fuera un equipo deportivo. Si un jugador no está haciendo su trabajo, otros van a tener que correr el doble para cubrirlo. Al principio funciona, pero con el tiempo, esos jugadores que están trabajando de más se agotan, o peor, se lesionan. Bueno, pues ese es exactamente el eslabón débil, ese punto preciso donde el sistema empieza a fallar por una sobrecarga. Muy bien, el primer pilar para entender la calidad del movimiento es el rango. Pero ojo, no estamos hablando de cualquier tipo de rango. Hablemos de la libertad que el cuerpo de verdad tiene para moverse de forma útil, de forma funcional. Y aquí hay que hacer una distinción súper importante. Una cosa es el rango clínico, que es, digamos, pasivo. Es lo que una articulación podría moverse si alguien más la mueve. Pero otra cosa muy distinta es el rango funcional, el que uno necesita y puede usar activamente para hacer algo. Por ejemplo, la flexibilidad de tobillo necesaria para hacer una sentadilla profunda. Se puede tener mucho rango pasivo y ser incapaz de usarlo cuando de verdad importa. Y bueno, ¿por qué es tan crucial? Porque si falta rango funcional en un lugar, el cuerpo lo va a buscar en otro. Por ejemplo, si falta movilidad en el tobillo para esa sentadilla, la espalda baja o las rodillas van a tener que compensar. Y esto crea un efecto dominó que distribuye el peso y la carga de forma incorrecta, generando tensión donde no debería haberla. Pasemos ahora al segundo pilar. Cuando hablamos de fuerza es muy fácil pensar en levantar la mayor cantidad de peso posible. Pero la fuerza funcional es algo mucho más sutil y, la verdad, mucho más importante para el día a día. La fuerza máxima, la fuerza bruta, es una cosa. Pero el control neuromuscular, eso es otro nivel. Es la habilidad del cuerpo para aplicar la cantidad de fuerza justa en el momento justo. Es lo que permite estabilizar una articulación al aterrizar de un salto o controlar una desaceleración. Es, por así decirlo, la inteligencia que dirige a la fuerza. Entonces, el punto clave aquí es que la falta de este control, de esta fuerza inteligente, es un predictor directo de lesiones, sobre todo en actividades que implican cambios de dirección, frenadas bruscas o saltos. Sin ese control preciso, las articulaciones quedan expuestas y vulnerables. Y esto nos lleva directo al tercer y último pilar, el que de alguna manera lo une todo, la estabilidad, que es básicamente la capacidad del cuerpo para mantener el control mientras se está moviendo. Y no hay que confundir esto con el equilibrio estático, o sea, compararse en un pie sin moverse. No, la estabilidad dinámica es muchísimo más compleja. Es mantener la pelvis estable al correr o que la rodilla no se vaya hacia adentro al aterrizar de un salto. Es, en resumen, el equilibrio en pleno movimiento. La estabilidad es como los cimientos de una casa. Es la base sobre la que se construyen todos los demás movimientos. Si esa base es inestable, es obvio que todo lo que se construye encima va a estar en riesgo. Por eso una mala estabilidad está tan ligada a lesiones, especialmente en rodillas y tobillos. Bueno, ya hemos visto los tres pilares por separado: rango, fuerza control y estabilidad. Pero la verdadera magia, el entendimiento real, aparece cuando vemos cómo estas tres piezas del rompecabezas encajan para formar el panorama completo.
Esto funciona como una secuencia lógica, como una cadena. Primero, la estabilidad dinámica te da el cimiento, la base sólida. Sobre esa base, el rango funcional te da el potencial, el espacio para moverte. Y finalmente, el control neuromuscular te permite ejecutar ese movimiento de forma precisa y segura. Si uno de estos falla, toda la cadena se debilita. Y este es el gran mensaje de todo este análisis. Estos tres elementos no son islas separadas, están totalmente interconectados. Una falta de estabilidad, por ejemplo, va a limitar cuánto rango funcional se puede usar de forma segura. Y una falta de rango va a forzar al cuerpo a usar un mal control para compensar. Es un sistema, y un problema en un eslabón siempre va a afectar a los demás. Así que la pregunta final no es cuánto ejercicio se hace, sino cómo se hace. Y esto nos lleva a una reflexión más personal. ¿Dónde podría estar ese eslabón débil en la forma en que cada quien se mueve? ¿Será la falta de estabilidad, un rango de movimiento limitado o un control que podría mejorar? Identificarlo es el primer paso, no solo para moverse mejor, sino para poder moverse por mucho más tiempo sin problemas.